Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. Hoy nos acercamos a un tema que nos toca bien de cerca, el mercado interno y la satisfacción de nuestras demandas. Nos estamos centrando también en las cuestiones que nos son más comunes a la cotidianidad. El precio de la comida, el precio de transportación, el precio de situaciones indispensables para el día a día, para la subsistencia. Sin embargo, vamos más allá. Vamos al precio en nuestro mercado de los equipos técnicos, de los equipos tecnológicos. Vamos a ver qué pasa cuando a una familia se le rompe un equipo de refrigeración, qué pasa cuando a una familia se le rompe un televisor. Es decir, estamos viendo ahora mismo el tema de precios de pago, es decir, todo gira en torno a eso porque es lo que tenemos día a día, pero de pronto día a día nos encontramos con otros problemas incluso mayores, a los cuales ni siquiera el salario puede alcanzar, porque cuando tiras a escala un salario básico de un mes, incluso una familia de 2 o 3 personas que trabajan, contra el precio de un televisor, de un refrigerador y demás, te das cuenta de que seguimos debiéndole mucho a otras cuestiones. Nos estamos concentrando en esto, en el día a día, en la comida, en el demás, y es un proceso que necesita un poco más de control, sobre todo desde la parte gubernamental e institucional, porque de momento aquellas soluciones o aquellos paliativos para aliviar un poco el golpe de todos los procesos anteriores se han convertido entonces en nuestros verdugos, con el tema de subir precios aquí, de aprovecharse de las circunstancias, que si más dinero yo cobro más caro, de que, en fin, incluso el mismo listado de precios topados ha sido burlado abiertamente haciendo combos de productos para entonces mantener el precio anterior y te lo venden como una oferta única. Es un círculo muy complicado. La solución, ojalá la tuviera, de verdad, ni idea al respecto. Pero es de estas cosas que te digo, tenemos que seguir. Es decir, no puede ser el hasta aquí llegamos, qué buenos somos, cuánto ganamos, qué pasa mañana. Y cuando cambie nuestra realidad mañana, ya este sistema no va a funcionar, va a ser el mismo salario, nos va a alcanzar, ¿cómo vamos a hacer? El otro día yo salía por Cienfuegos a dar una vuelta con unos amigos el fin de semana y yo me decía, bueno, ¿a qué lugar? Porque además no estamos hablando solo de ofertas básicas de productos alimenticios, de refresco, de cerveza, o sea, no solo estamos hablando de ese tipo de ofertas, estamos también hablando de ofertas de servicio. O sea, uno salía por la ciudad de Cienfuegos por la noche y decía, bueno, ¿a qué lugar voy a entrar en Cienfuegos? El cabaret Tropisul estaba cerrado, los Pinitos estaban cerrados, sábado por la noche. O sea, todos los lugares de Cienfuegos cerrados. Y uno dice, bueno, hay una crisis económica hay una crisis económica en el país, una situación económica difícil, de déficit, es cierto, pero hay otras cosas que se pueden hacer, que se pueden aprovechar y que no necesitan necesariamente esa cantidad de recursos que sí requieren otras actividades económicas. Y me parece que por ahí es por donde debe repensarse también un poco cómo hacer un mercado que sea mucho más diverso, cómo hacer un mercado que sea mucho más atractivo. Deprimido sí está. Deprimido está desde el punto de vista de que tú entras y no encuentras lo que tú necesitas. Incluso te diría más, porque tú hablas de mercado cubano. Mercado cubano puede ser en moneda nacional y puede ser en divisa. El mercado en divisa está deprimido. Mira, a partir de que tú vas a buscar algo y eso no tiene una presencia constante en las tiendas, en el mercado, está deprimido. Y eso da pie a la especulación. La especulación con todo, de cosas de alimentos y cosas que no son de alimentos, incluso de aseo personal. Ya eso lo hemos vivido en otras oportunidades. O sea, para que eso no suceda tiene que haber una presencia constante de los productos en el mercado. Simplemente eso. Hablar de inflación lleva a otro análisis un poco más de eso, y un poco más profundo y no me atrevo a hacerlo. Pero sí existen notables contradicciones, muy abiertas contradicciones entre lo que se gana, en lo que se invierte, en cómo se vive, desde el momento en punto que la economía de una familia no depende exclusivamente de un salario. De que estamos sobreviviendo por 1002 cuestiones que también vienen, como decimos, por la izquierda, de lo que se resuelve, de lo que se trabaja, y no precisamente del salario. Todo esto te da una medida de que no hay una medida exacta de lo que se tiene, de lo que se puede y de lo que se compra. Entonces, sí, es una gran burbuja que desentrañarla es tan más complicado que explotarla. Entonces, no hay forma de tener la noción de qué pasa, pero hay que buscarla. Hay que buscarla porque creo que no podemos seguir viviendo en este círculo de que se resuelve, de que se puede, de que no se puede, sin un conocimiento exacto de la calidad de vida y del estado de vida de la población en sentido general.
Yo me inscribo en el bando de los optimistas. Si el país dio ese paso, pienso que haya sido un paso muy bien pensado. Y dentro de esas cosas muy bien pensadas está el mercado. Si buscáramos términos para definir nuestro mercado interno, pudiéramos decir deprimido, desabastecido, inconstante, aunque se elabora por satisfacer las necesidades de los clientes mediante la convocatoria a producir más o regular la venta de productos de mayor demanda y así evitar el acaparamiento que genera carencias que no son tal. Primero, creo que hay que tener en cuenta, ¿no?, que a partir de los lineamientos de la política económica del partido, durante el sexto congreso, bueno, después fue ratificado en el séptimo congreso del partido, se deja claro que la herramienta fundamental para la construcción de la economía en Cuba es la planificación de la economía de manera centralizada, pero sin desconocer el mercado. Y bueno, cuando hablamos de ese principio de desconocer o no desconocer el mercado, hay que tener en cuenta que es una categoría dentro de cualquier planificación. Eso en primer lugar. Y que bueno, a la hora de tenerlo en cuenta, a la hora de planificar, como parte de esa categoría, hay que tener en cuenta que, en primer lugar, el mercado reconoce al cliente como centro de su atención. Por tanto, la planificación tiene que estar dirigida a satisfacción de ese cliente. Dígase en el sistema empresarial, que hablábamos de la microeconomía, o dígase de las políticas públicas que se establezcan y de la planificación territorial a la hora de definir en la planificación territorial o en la planificación nacional. Es decir, el cliente en el centro de esa atención de la planificación. Y cuando decimos cliente, decimos todos los que son, en este caso, es decir, la población y todos los que reciben los servicios y los bienes que se generan a partir de esa planificación correcta. Por tanto, el mercado, en las condiciones cubanas, tiene en cuenta ese principio. En segundo lugar, tiene en cuenta, por supuesto, las relaciones es decir, para satisfacer esas demandas entre los clientes los clientes internos. En este sentido, la planificación en Cuba ha ido modificando su metodología, ¿no?, desde hace varios años, y cada vez más se hace un énfasis en lo que tiene que estar conciliado, una correcta conciliación de la demanda entre demandante y demandado. Quiere decir, de aquellos que aseguren que las producciones y bienes y servicios que se planifican se ejecuten bajo los marcos de la planificación. Y para eso, bueno, anualmente se viene desarrollando desde hace varios años una feria de negocios en Expo Cuba como símbolo porque no es el único espacio. El único espacio no es ese, sino que sería el símbolo de lo que se quiere, donde realmente los ofertantes vayan, muestren sus productos y bueno, se concilien cuáles son las demandas para la economía. Ese es el principio bajo el cual estaría imperando o diseñándose el mercado en Cuba, ¿no? Por supuesto, hay elementos o hay figuras que no están solo en el sector estatal, otras figuras, otros gente que están también vinculados a la economía, que no pueden escapar de este principio del mercado. Y bueno, por supuesto, tienen su regla, pero todas bajo el principio de la planificación. No se puede pensar en un mercado minorista, con trabajadores por cuenta propia o en un mercado de cooperativas de cualquier categoría, agropecuarias, no agropecuarias, sin tener en cuenta que también se rigen por el principio de la planificación en Cuba. Por tanto, las leyes del mercado, vistas como lo que se conoce en el capitalismo, no son las que nosotros realmente pensamos que deben estar imperando en Cuba. Son la categoría del mercado, con la satisfacción del cliente, con una correcta demanda entre demandante y demandado, con mecanismos que tienen que ver también con los precios, que tienen que estarse teniendo en cuenta, pero también bajo el principio de que no es el precio
no es el mercado, no es la oferta y la demanda la que mueve la economía. En su momento, Adam Smith decía que había una mano invisible que movía a la sociedad y que movía realmente la economía, y ese principio no es el que nosotros queremos practicar. No es la mano invisible del egoísta que sale a brindar su servicio sin tener en cuenta el bien y qué puede estar provocando el arresto. Ese no es el principio que nosotros queremos practicar en Cuba. El incremento salarial a los trabajadores del sector presupuestado trajo, además de alegrías, preocupaciones. Y entre esas, una está enfocada directamente hacia el mercado interno. La fórmula para muchos es sencilla. Si no satisface la demanda y ponemos a circular una mayor cantidad de dinero, entonces crece la capacidad de compra y eso nos lleva a que los productos se terminen más rápido. ¿Es este un comportamiento real? Este incremento salarial, precisamente explicar eso, ¿no? Debe estar teniendo en cuenta que no afecta ningún eslabón de la cadena para que se encarezca ningún precio. Así lo hemos analizado también. Porque ¿qué repercusión tiene el incremento salarial en el sector de la salud en la prestación de un servicio que se preste por cualquier otro actor de la economía? Digo, desde la prestación de un servicio estatal como de un servicio no estatal. Porque el incremento salarial del sector de la salud, y dígase la prestación de un servicio de un médico, o dígase de un maestro que fueron beneficiados, o dígase de un jurista, en el caso de los notarios, no tiene nada que ver con los costos que puedan implicar en la producción de una malanga, de un plátano, de un saco de yuca o de el taxi que tenemos que coger. Por tanto, no hay un vínculo entre ellos. Creo que no hay ninguna justificación, en mi criterio muy personal, no hay ninguna justificación para que por esa vía haya un incremento de los precios. Creo que sí, es una buena oportunidad para los prestadores de servicios de aumentar sus ventas. Si lo vemos por ahí, lo tenemos que reconocer. Es decir, es una oportunidad de incrementar las ventas en los que hoy prestan los servicios, no una amenaza hacia sus costos. Llega un momento en que puede ser que se esté en determinados elementos, puede ser que tenga un agotamiento, vamos a llamarle así, pero es que hasta ahora lo que ha ocurrido es que están las prestadoras de servicios, y vamos a hablar de transporte público, no hemos visto que realmente haya una demanda tan alta como que no haya abastecimiento de transporte. Lo que al contrario, está el transporte, pero a veces los precios son los que no han sido los acordes para ser accesibles a él. Yo creo que esta es una oportunidad para poder llegar a aumentar los precios, repito. Y yo pienso que no, es decir, mis consideraciones es que en estos momentos no tiene ninguna relación ese incremento de los precios, ese incremento del salario, ese incremento de salario hoy no tiene ninguna relación con el posible incremento de precios que alguien puede estar pensando que puede ocurrir. No hay ninguna justificación desde el punto de vista técnico, pero tampoco desde el punto de vista ético. A ver, yo pienso que primero desde el punto de vista técnico no hay ninguna justificación. Creo que hay que estarlo viendo, porque si lo vemos como se forman los precios en Cuba, es decir, el costo más un margen de ganancia, no hay ningún elemento técnico que lo justifique. No hay ningún elemento técnico porque no hay un agotamiento de esos bienes. No se percibe. Porque además, como usted vea, la demanda es decir, la demanda que está teniendo estaba frenada por los precios. Oye, esos sectores han recibido un beneficio, pueden ir más. Por tanto, no hay un agotamiento de esos bienes. Y en tercer lugar, éticamente, creo que hay que estar pensando que realmente a los que se le incrementó fue a esos sectores que hoy prestan un servicio, desde el punto de vista los sectores que hoy más desprotegidos están, y queremos tener un buen maestro. Bueno, ahí están los precios, están los salarios de los maestros. Creo que tenemos que tener en cuenta eso. Nuestros hijos, esos mismos que de los prestadores de servicios, tienen en cuenta eso. Los que reciben, queremos tener una atención pública como la que hoy recibimos, pero bueno, con médicos que realmente sean bien remunerados, como a veces se dice. Bueno, ahí está el incremento para esos médicos, y en ningún momento a nadie le han dicho vamos a aumentarle, ni existe. En Cuba sigue siendo la educación gratuita, sigue siendo la salud pública gratuita, y yo creo que por ahí mis criterios sobre lo que puede estar pasando o lo que debe estar pasando con el tema del salario y los incrementos
Y los no permisibles, incremento de precios. No permisible, considero yo, incremento de precios. En tanto, hay quienes creen que podrán utilizar su salario incrementado en otras actividades, ya que el acceso al mercado está protegido mediante la adopción de medidas de regulación comercial por el Ministerio del Comercio Interior. El hecho de que se controle no significa que sea racionado, pues de esta forma se evitarán situaciones como el acaparamiento de ciertos productos en establecimientos del comercio. Además, la política del país es que exista oferta, por lo que estas medidas van encaminadas a lograr una distribución justa y social. Era necesario regular esos precios. Era necesario regularlo y toparlo, y es necesario mantenerlo, ese tope. Porque no, o si no, como dije, se convertiría en sal y agua, los incrementos salariales que hoy se le están haciendo a ese sector. No creo, y repito, no creo que la permanencia de los precios tenga ningún impacto. ¿Por qué? Porque no hay nada que haga que esos precios se incrementen, por lo menos en estos momentos. No hay nada que haga que se incrementen esos precios. Y no tiene nada que ver, ni afecta en ningún momento, en estos momentos no lo afecta a los prestadores de servicios. Tendría que estar revisando en otros momentos quizás qué otras medidas podemos estar adoptando o debe estar adoptándose por el país, por el Consejo de la Administración sobre todo, que es el que tiene las facultades a nivel territorial de estar adoptando un grupo de medidas para analizar otros precios, quizás, pero creo que la medida de topar los precios y de tenerlos con un tope adecuado a partir de que eran los precios que existían antes de los incrementos salariales, es una medida que viene a disciplinar y a lograr que en el tiempo, por lo menos, se materialice ese poder adquisitivo. Hagamos una pausa. Enseguida regresamos. La Unión Eléctrica ofrece un servicio de atención telefónica en cada provincia del país. 18888. Usted puede reportar interrupciones eléctricas y recibir información u orientación sobre los servicios que brindamos. 18888. Atención telefónica las 24 horas. Lo que nos une, información. Para proteger el mercado interno y el poder adquisitivo de las personas, se regularon los precios en diversas actividades y productos. El incremento salarial que realizó el país se realizó a la actividad presupuestada. Y el incremento salarial de la actividad presupuestada no incide y no influye, no determina el incremento de ningún precio, porque no fue a la actividad empresarial que realmente es la que comercializa productos y produce productos. Por tanto, no tiene por qué incrementarse los precios. Sí se incrementó un poquito el poder adquisitivo de toda esa actividad que siempre fue muy bajo el salario. Ahora le incremento un poquito el salario y no puede disminuir el poder adquisitivo de la población debe mantenerse. Nosotros, el Estado, las empresas estatales, sobre todo las locales y las tiendas recaudadoras de divisas han mantenido los precios que traían. No tiene por qué haber incremento de los precios en las entidades estatales. Y así se ha revisado y se ha chequeado que no existe incremento en las entidades estatales que tienen sus precios debidamente establecidos. Expliquemos cómo repercuten estas resoluciones en la vida de los cienfuegueros. Pues se trata en primera instancia de hacer útil el incremento salarial. Pero, ¿y la demanda? Así se preguntan no pocos, quienes piensan que a la larga tendrá que existir una revisión de los mismos para evitar otros males. ¿En qué se trabajó un poquito más y se topó precio? En el trabajo por cuenta propia y otras formas de gestión no estatal, ya sean cooperativas, agropecuarias, no agropecuarias, etc. Y sobre todo se hizo un análisis exhaustivo de la transportación, que se incrementó el precio, que no se incrementa el precio del servicio de transportación público en los trabajadores por cuenta propia, no se incrementó en julio precisamente, ya se incrementó, se venía incrementando desde abril, cuando se tomaron determinadas medidas con el tema combustible y se había incrementado, por tanto se hizo un análisis, los precios que tenían antes de abril, los precios que tenían en julio, y a partir de ahí se hizo un estudio con todos los índices de consumo, los kilómetros, los viajes que recorren en un mes, la cantidad de pasajeros del transporte que tiene ese transporte, es decir, camión, máquinas, camionetas,
se le tuvo en cuenta el precio del combustible, por supuesto, al que se vende en cupé, la patente, la seguridad social, gastos en que hoy incurre, y se le deja una utilidad que no es una utilidad pequeña, pero tampoco es una utilidad muy, muy grande, porque es para que el transportista pueda cubrir sus gastos personales y otros gastos en que tenga que incurrir. También se analizaron los gastos de alimentos y bebidas, algunos alimentos y bebidas, y también se tuvo en cuenta a qué precio lo adquiere. Siempre tuvimos en cuenta que el trabajador por cuenta propia debe adquirir o tiene que adquirir el producto en las tiendas recaudadoras de divisas. A partir de ahí se hizo un análisis. También hay algunas quejas de estos trabajadores en relación al precio de las bebidas, en el tope de la bebida. Lo que pasa es que cuando usted tiene una paladar, su actividad fundamental no es vender bebidas, su actividad fundamental es vender productos elaborados. Y a partir de ahí la bebida viene siendo un complemento. Usted no puede tener una paladar para obtener las ganancias mayores con la bebida. Usted tiene que elaborar y brindar un servicio como debe ser para obtener la ganancia. Escuchemos otra valoración del doctor en ciencias Juan Triana Cordoví. Sin dudas, el más importante de todos los recursos que tiene nuestro país hoy es el recurso humano. Habría que decir primero que todo que es un recurso finito para un periodo de tiempo determinado. Asistimos a una disminución significativa del mismo debido al envejecimiento de la población y a la emigración, que obtenerlo demora entre 12 y 17 años, por lo que es una de las inversiones que más demora en recuperarse. Debemos también entender que con el avance de la cuarta revolución tecnológica, esos recursos calificados pueden descalificarse con cierta celeridad si el país no se incorpora a la velocidad adecuada a ese cauce. Hasta el momento nos hemos referido a los mercados y servicios que operan en moneda nacional. De manera diferente se comportan las unidades donde se puede comprar con el peso convertible cubano, CUC. Existen y están establecidos los índices máximos para la formación de precios en CUC a la población, a un grupo de productos. Y estos índices máximos se aplican, son aprobados y aplicados por los directores de las cadenas de tiendas, los grupos empresariales y las entidades, otras entidades que comercializan en CUC, que están autorizadas para comercializar en esta moneda. El índice máximo se le aplica al precio mayorista, es decir, al precio en que se adquiere el producto, o por correlación. Por correlación quiere decir que existió un precio de un producto similar, igual o similar, y se aplica. El índice puede estar, es máximo, como bien lo explico, puede ser el índice claro, siempre tiene que ser superior a 1, 1,50, 2 y hasta 3. Los índices máximos de 3 casi siempre son para los productos turísticos. Los otros índices están entre 1,50 y 2. Es decir, y a partir de ahí la persona facultada para aprobar este precio establece el índice, siempre y cuando no se incumpla el índice que está establecido. Si bien desaparecen algunos productos con cierta celeridad y por diversas causas, lo cierto es que hay que acudir a esas tiendas en busca de bienes de primera necesidad y los precios no son para nada asequibles. Un término acuñado para convencernos de la posibilidad de adquirirlos. Existen precios mayoristas, que son los precios que aplican las empresas, y ya el precio minorista, que es el precio de la población. Para el precio mayorista, siempre que existe una producción, se realiza la ficha de costo. Una ficha de costo tiene siempre implícito en la materia prima, gastos asociados directamente a la producción, gastos de salario, otros gastos, se aplica un margen de utilidad y a partir de ahí se obtiene el precio mayorista. Es en el caso cuando el producto es de producción, y cuando el producto lo compra directamente hay una empresa comercializadora, simplemente al precio de adquisición le aplica una tasa de margen comercial para vendérselo a la entidad que lo va a comercializar de forma minorista. El país tiene políticas para los precios y existen productos que tienen los precios regulados, los productos que demanda y que necesita, como dijéramos, la canasta para la alimentación de la familia para la familia cubana. Convencidos de que sobre este tema tenemos mucha tela por donde cortar, existen razones que hacen tan peculiar a nuestro mercado interno. La improductividad es una. En la medida que seamos capaces de hacer más, tendremos más
Y aunque la demanda crezca, como el círculo del nunca acabar, al menos habrá una mayor y mejor oferta. Por otra parte, existen condiciones externas ajenas a la voluntad del país. ¿Cuánto pesa el bloqueo de sucesivos gobiernos norteamericanos contra la isla y se acrecienta en estos últimos tiempos de reacción desmedida para asfixiarnos en el empeño de ser libres y prósperos? Entendemos de lucha, no de rendición. 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 Contra mi país no nos entendemos. Entonces dejemos para otra ocasión volver sobre este particular y le anuncio que dedicaremos próximas emisiones de En Línea a la banca electrónica, empeño cubano de informatizar la sociedad. Usted puede interactuar con nuestro programa mediante la aplicación del canal o la dirección electrónica que aparece en pantalla. Y recuerde, solos vamos más lentos, juntos podemos lograrlo.